Hola amigos, ¿cómo estáis? Suenan fuertemente tambores de guerra nuclear, al punto que Rusia ya está elevando al aire a cazas con armamento nuclear. Así viene publicado por Sergei Ischenko, en un artículo publicado en svpresa.ru. Rusia ya incorpora armas nucleares aire-aire a los MiG, dice el articulista, ya que en caso de un nuevo conflicto en Europa, no tendremos otra manera de detener a la OTAN, cegada por su abrumadora superioridad en los cielos. En el contexto de la creciente violencia militar entre Israel e Irán, cada vez más representantes del establishment estadounidense se dan cuenta de que la infame crisis de los misiles de Cuba de 1962, que llevó al planeta al borde de una catástrofe nuclear, es, comparada con la actualidad, un juego de niños en la playa. Esta es la opinión, por ejemplo, del ex asesor del presidente estadounidense Trump, Stephen Bannon, que recientemente asustó a los lectores del periódico The Guardian con este pronóstico en esencia monstruoso. La mayoría de la gente no presta atención, pero estamos más cerca que nunca de una guerra nuclear. Comparte esta opinión con la directora de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, Tulsi Gabbard. Esta es su opinión, expresada el 10 de junio. Hoy, más que nunca, estamos al borde de la aniquilación nuclear. Además, en este caso no hablamos necesariamente de Oriente Medio. La geografía de las amenazas es mucho más amplia. Entre ellas, Occidente casi siempre menciona a Rusia. Incluso ahora, bajo el rugido de las explosiones de bombas y misiles en Oriente Medio, a miles de kilómetros de nuestras fronteras. Y, en efecto, desde la época de Hitler, la inminente y supuestamente inevitable guerra con Rusia, con el muy probable uso de armas de destrucción masiva, nunca se había mencionado de forma tan trivial y fatalista como hoy en Europa y Estados Unidos. Supuestamente, si nuestro país no sufre un ataque preventivo, sin duda atacará al bloque de la OTAN. Se prevé que sea en los próximos 3 a 5 años. ¿Por qué? ¿Qué significa esto para el Kremlin? ¿Qué ganará al final? En Occidente, estas preguntas suelen quedar al margen de los debates. A los pueblos de Europa simplemente se les pide que confíen en sus sonrientes líderes, quienes, según ellos, lo saben con certeza, está a punto de estallar en Oriente. Si no es hoy, será mañana, incluso más fuerte que ahora en Ucrania. Justo el otro día, Fiona Hill, ex asistente especial del presidente estadounidense para asuntos europeos y rusos desde abril de 2017 hasta julio de 2019, es decir, durante la primera presidencia de Donald Trump, y ahora experta en defensa del gobierno británico, declaró categóricamente que su país ya ha entrado en una guerra con Rusia, una guerra no declarada, sin duda, pero no por ello menos despiadada. Y ahora Londres, por lo tanto, no se conformará con ningún otro resultado de la confrontación iniciada, salvo la capitulación total de Moscú, y el premio a la victoria es el desmembramiento obligatorio de Rusia. Y un poco antes, la conocida corporación analítica no gubernamental estadounidense Rand Corporation se unió a la predicción de los métodos que serían más eficaces, desde el punto de vista occidental, para cortar la piel del aún no abatido oso ruso. A la que muchos en el mundo, con razón, llaman la fábrica de pensamiento estratégico de Estados Unidos. Porque entre sus 1.700 empleados, casi todos son generales, embajadores, ministros, senadores, congresistas y otros. Según parece, las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa y África, USAF África, pidieron recientemente a la Rand Corporation un pronóstico, en que se diferenciaría, en principio, además de la ferocidad y el alcance espacial, una posible guerra entre la OTAN y Rusia de la actual batalla por Ucrania. Al parecer, el análisis requerido en el extranjero no se realizó de la nada, fue sumamente reflexivo y serio. Primero, se jugó un supuesto juego de guerra en computadoras. Su escenario incluía que Rusia atacara a un país no especificado de la OTAN y reclamara parte de su territorio. Inmediatamente después de la agresión, la lucha se intensificó rápidamente. Las fuerzas aliadas pasaron a la ofensiva con el objetivo de recuperar territorio. Un conflicto real de esta intensidad podría derivar en una guerra nuclear, especialmente si las tropas rusas sufren pérdidas difíciles de compensar.
o si las acciones de la OTAN amenazan la integridad del Estado ruso, afirma el informe final de la RAND Corporation. Sin embargo, hay una salvedad importante: el análisis no consideró un escenario nuclear, en el que no habría ningún ganador, y en ningún caso, se centró exclusivamente en la conducción de la guerra convencional. El veredicto final de los analistas extranjeros, publicado el 22 de mayo de 2025, fue el siguiente: en primer lugar, y quizás lo más importante, la supremacía aérea de la OTAN conducirá al fin del estancamiento que define las operaciones terrestres actuales en la campaña entre Rusia y Ucrania. En otras palabras, la corporación RAND Corporation cree que el poder aéreo combinado de la OTAN inclinará rápidamente la balanza de la confrontación en el campo de batalla contra los rusos a favor de una ofensiva terrestre victoriosa. Eso sí, con el apoyo obligatorio de las acciones de infantería de la alianza desde el aire y el espacio. Y entonces, dicen, todo marchará sobre el terreno para la OTAN. En general, parece que los aliados occidentales están casi listos para el nuevo Grand Nachosten, ataque al este. Esta es, en rigor, la principal receta para la solución final a la cuestión rusa, según los analistas extranjeros. ¿Cuánto de bien fundada está esta teoría? ¿Y qué se dispone a hacer Moscú, que sin duda comprende claramente el equilibrio de fuerzas real, y generalmente desfavorable en el aire para nuestro país, en respuesta? Bueno, salvo, por supuesto, el uso de armas nucleares estratégicas, tras lo cual, por supuesto, el mundo entero quedará reducido a cenizas. Según cálculos de la revista estadounidense Newsweek de marzo de este año, basados en estadísticas del Boletín Informativo del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, el Balance Militar 2025. Nuestra situación en el cielo para una batalla de este tipo no es, por decirlo suavemente, muy buena. El potencial militar colectivo de los 32 países miembros de la OTAN supera a las fuerzas aeroespaciales rusas en número total de aeronaves de diversas clases y propósitos en una proporción de 22.377 frente a 4.957. A primera vista, esto deja a Rusia prácticamente sin posibilidades. Y si tratamos de destacar entre estas cifras solo la aviación táctica, que en la mayoría de los casos determina el curso de los combates en los campos de batalla modernos. En este caso, Rusia, aunque parezca mentira, no tiene prácticamente ninguna posibilidad. Juzgue usted mismo. Rusia cuenta con tan solo 449 cazas y aviones de ataque, incluyendo el Su-34, ampliamente utilizado en Ucrania. Además, cuenta con varias docenas de cazas Su-57, con características furtivas, que el mando generalmente mantiene alejados del frente, afirma Newsweek. Probablemente sería razonable añadir a estas cifras otros 220 cazas relativamente antiguos, y 262 aviones de ataque que, según el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, Moscú mantiene actualmente en reserva en aeródromos de retaguardia. Pero en determinadas circunstancias, al menos podría intentar reincorporarlos al servicio. Y si estalla un conflicto armado, ¿la OTAN podría encontrarse en el lado opuesto del frente? Lo primero que me viene a la mente, solo Gran Bretaña tiene 159 aviones de combate y de ataque, incluidos 32 furtivos F-35B producidos por Lockheed Martin. Alemania tiene 211 cazas multifunción tipo Tornado de fabricación europea. Francia dispone de 192 cazas multifunción de los tipos Rafale y Mirage. La Fuerza Aérea Italiana todavía tiene 195 aviones tácticos listos para el combate, incluidos 24 F-35A y 2 F-35B. Los Países Bajos cuentan con 40 aviones de combate con el mismo propósito. Todos ellos son F-35A, bastante modernos. Polonia cuenta con 59 cazas F-16 Bloque 52 y varios MiG-29, que Varsovia sueña con sustituir por F-35 estadounidenses. Es decir, en total, los aliados europeos, en comparación con las fuerzas aeroespaciales rusas, no solo tienen muchos aviones de combate, sino muchísimos.
Es cierto que Newsweek casi nos consuela y las capacidades de combate del más poderoso sistema de defensa aérea nacional suavizan un poco las perspectivas aparentemente decepcionantes que tenemos en la batalla aérea. Sobre esto, por ejemplo, a finales de 2024, el famoso experto militar Justin Bronk, del Real Instituto de Estudios de Defensa de Londres, llegó a la siguiente desalentadora conclusión: será difícil para Europa por sí sola lograr la superioridad aérea sobre las fuerzas rusas, que cuentan con sistemas de defensa aérea terrestres muy potentes, capaces de representar una amenaza para la aviación de la OTAN. Bueno, Newsweek cree que no se debe subestimar el potencial de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Esto significa que, con gran probabilidad, al número de socios europeos de la OTAN, tendremos que añadir la aviación táctica estadounidense más poderosa. En concreto, 762 cazas multifunción F-16 Viper, 302 F-35A, 218 F-15E, 183 F-22A, 137 F-15C y 8 F-15X. En resumen, estas comparaciones pueden ser realmente escalofriantes. ¿Hay al menos algo que pueda consolarnos? Sin duda. No mucho, pero sumamente significativo, y sin duda, causan desconcierto en Bruselas y Washington. Como informó la publicación digital estadounidense Military Watch el 22 de mayo, por una coincidencia significativa, exactamente el mismo día en que se publicó el informe de RAND Corporation en cuestión, las fuerzas aeroespaciales rusas se han convertido en las primeras del mundo en comenzar a poner en servicio una clase fundamentalmente nueva de misiles aire-aire con ojivas nucleares. La Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos sugiere, escribe Military Watch, que será una nueva versión del misil R-37M, capaz de alcanzar objetivos a una distancia de hasta 400 kilómetros, y se instalará en los interceptores MiG-31BM. Y además, el R-37M es el misil aire-aire más rápido del mundo, con una velocidad de Mach 6, y el segundo de mayor alcance, solo superado por el PLXX chino. Es muy maniobrable. La combinación de ojivas nucleares con el R-37M permitirá que un caza o interceptor ruso neutralice escuadrones enemigos enteros, grupos enteros de misiles de crucero o grandes enjambres de drones. Al mismo tiempo, cada interceptor MiG-31M, o caza Su-35 puede transportar 4 nuevos misiles. De ser así, sin ninguna estrategia militar, es fácil imaginar tal escenario, con el inicio de acciones militares a gran escala contra Rusia. Hordas de aviones de combate de la OTAN podrían despegar simultáneamente para lanzar un ataque repentino y desarmante con misiles y bombas contra nuestro país. Es posible que, en principio, repeler tal ataque fuera imposible. Es necesario pensar que entonces llegará la hora del R-37M, con ojiva nuclear. Una brecha así podría aniquilar instantáneamente a cualquier persona que represente el más mínimo peligro para la Federación Rusa en un frente de decenas, si no cientos, de kilómetros. Al mismo tiempo, considerando el enorme alcance de lanzamiento estimado del nuevo misil ruso, ahora es posible hacerlo no solo sobre las cabezas de las propias tropas y población, sino en la retaguardia enemiga, con todas las consecuencias radiactivas y de otro tipo. Y cabe destacar que esta noticia alentadora llegó en el momento justo, porque sin duda obligará al mando de la OTAN a realizar ajustes importantes en su propia planificación de combate. Y luego, como ven, se calmarán un poco, no necesitamos más por ahora. Aquí termina el análisis del ruso Sergei Ischenko. Sin embargo, creo que soslaya, me imagino que para no dar pistas, que llegados al punto en el que la OTAN lanzase un enjambre de esa envergadura, el mando de Rusia se saltaría todas las fases de tener que enfrentarse con los MiG-31 con ojivas nucleares, y ante el peligro para el Estado ruso, pasaría directamente a lanzar por delante la guerra nuclear total, y en este caso antes que los aviones salgan de sus naciones los hipersónicos llegarían a todas las naciones de la OTAN. En fin. Este es el panorama. Recordemos que para movilizar esos aviones la OTAN primero tendría que concentrarlos en algunos puntos muy concretos, que serían detectados por los rusos, y ante semejante amenaza, se impondría la filosofía de Putin.
Si sabes que la guerra es inevitable, es mejor golpear primero. Esto es todo, amigos. Reciban un saludo.